el gran misterio del origen de la vida. ¿Cómo surgió? Quizás todo fue como lo muestran las películas de ciencia ficción. Una vez, unos gigantes gris azulados llegaron al planeta y sembraron la Tierra con las moléculas necesarias. Bueno, la naturaleza y el tiempo se encargaron de llevar este proceso a su conclusión lógica. Este escenario no parece tan fantástico, en comparación, por ejemplo, con los logros de los biotecnólogos modernos. Les presento, este es el Xenobot, un organismo programable algo inquietante hecho de células vivas. Se podría decir que es un robot biológico. Bajo el microscopio, se puede ver cómo pequeños cúmulos se mueven de manera caótica en el medio líquido de una placa de Petri. Se desplazan, se autoorganizan e incluso transportan cargas. Pero si volteas el cúmulo, se quedará ahí, como una tortuga volteada de espaldas. Su comportamiento recuerda a pequeños gusanos planos microscópicos, o incluso a diminutos tardígrados, que tienen una estructura corporal compleja a pesar de su pequeño tamaño. Pero la similitud en el comportamiento no es engañosa, ya que los cúmulos están formados únicamente por dos tipos de células de la piel y células del corazón de ranas. Primero, extrajeron células madre de embriones de ranas y las diferenciaron en células cardíacas, que tienen la capacidad de contraerse, y células de la piel que no tienen esa propiedad. Luego combinaron estos componentes activos y pasivos, utilizando la tendencia natural de las células a adherirse entre sí. Al encontrarse con células individuales en su camino, los cúmulos las agrupan en pequeños montones. Y si cortas al Xenobot por la mitad, se volverá a unir, justo como el T-1000 de la película Terminator 2. Pero tal vez todo sucedió sin ninguna tecnología extraterrestre, sin un desembarco de hombrecillos grises, y la vida fue traída al tercer planeta desde el Sol de otra manera. Después de todo, la teoría de que la vida en la Tierra se originó desde el espacio está siendo desarrollada con éxito por muchos científicos. Por ejemplo, un sólido equipo científico internacional bajo la dirección del inmunólogo australiano Edward Steele, con la participación del astrobiólogo Chandra Wickramasinghe, profesor honorario de la Universidad de Buckingham y director del Centro de Astrobiología, publicó un artículo de revisión en la revista Progress in Biophysics and Molecular Biology, donde presentó un análisis de la hipótesis sobre el origen extraterrestre de la vida en la Tierra. Desde la década de 1980, Wickramasinghe, físico, astrónomo y astrobiólogo británico, señalaba rastros de materia orgánica en los cometas, claros indicios de vida microbiana. El científico considera que muchas características genéticas no pudieron surgir a través de mutaciones aleatorias y admite la posibilidad de que en los cometas que llegaron a la Tierra hubiera biomateriales congelados. La prueba de su viabilidad fue el experimento de científicos suecos que estudiaron a los tardígrados en el espacio exterior. Las muestras se dividieron en tres grupos. Uno de ellos, al llegar a la órbita, se encontró en condiciones de vacío y fue expuesto a la radiación cósmica. Otro grupo fue expuesto a la radiación ultravioleta A y B, desde 280 hasta 400 nanómetros. El tercer grupo de animales fue expuesto al espectro completo de luz ultravioleta, desde 116 hasta 400 nanómetros. Todos los tardígrados estaban en estado de anabiosis. Después de 10 días en el espacio exterior, prácticamente todos los organismos estaban desecados, pero a bordo de la nave espacial, los tardígrados regresaron a su estado normal. La mayoría de los animales expuestos a la radiación ultravioleta, con una longitud de onda de 280 a 400 nanómetros, sobrevivieron y resultaron ser capaces de reproducirse. Del tercer grupo, solo sobrevivieron 12 animales. Sin embargo, los sobrevivientes pudieron tener descendencia normal, aunque su fertilidad resultó ser menor que la del grupo de control que permaneció en la Tierra. Este experimento demostró que los tardígrados pueden existir en condiciones espaciales. Al mismo tiempo, en la revista Geochemica et Cosmochemica, ACTA, se publicaron los resultados del estudio de muestras de partículas de polvo tomadas por la nave de la NASA Stardust de la superficie del cometa Wild 2. En estas muestras, los científicos de la Universidad de Arizona encontraron minerales que solo pueden formarse en presencia de agua líquida. Aquí hay otro hecho. El análisis espectral del cometa Halley mostró la presencia de moléculas orgánicas en él. Si a esto le sumamos el hecho ya comprobado de que los cometas pueden contener agua líquida, resulta que el viaje para los microorganismos se vuelve bastante sencillo. Más aún, como lo demuestran los tardígrados, hay quienes ni siquiera necesitan agua para sobrevivir tranquilamente a las temperaturas y la radiación del espacio. Estos diminutos animales, que se remontan al Cámbrico, representan un serio desafío para el pensamiento tradicional. Sus cualidades resistentes al espacio son totalmente compatibles con la evolución en condiciones extraterrestres del cosmos,
y son incompatibles con condiciones puramente terrestres, tanto actuales como de hace 500 millones de años. También hay datos interesantes sobre una cuestión que se convirtió en uno de los primeros memes de la humanidad. ¿Hay vida en Marte? Hace casi medio siglo, hace 45 años, 2 módulos de aterrizaje Viking se convirtieron en las primeras sondas estadounidenses de la Tierra que aterrizaron en Marte. Tomaron las primeras imágenes de alta calidad del planeta, estudiaron las características geográficas del planeta y analizaron la composición geológica de la atmósfera y la superficie. Pero lo más interesante es que también realizaron experimentos en busca de vida microbiana en el suelo marciano. En general, estos experimentos para detectar vida produjeron resultados inesperados y contradictorios. Uno de los experimentos, llamado liberación etiquetada, mostró que el suelo marciano da un resultado positivo para el metabolismo. Pero no se encontró ningún rastro de material orgánico. ¿De dónde pudo venir el metabolismo si no había ningún material orgánico? El protocolo de este experimento fue desarrollado por Gilbert Levin. Durante el experimento, ambos aparatos, Vikingo 1 y Vikingo 2, recolectaron muestras del suelo marciano, les añadieron una gota de una solución diluida de nutrientes y luego observaron el aire sobre la Tierra, esperando ver señales de subproductos metabólicos. Como los nutrientes estaban marcados con carbono radiactivo 14, si los microorganismos en el suelo metabolizaban los nutrientes, debían producir subproductos radiactivos, como dióxido de carbono radiactivo o metano. Antes del lanzamiento, el protocolo experimental fue probado en una gran variedad de suelos terrestres en lugares desfavorables para la vida, desde el Valle de la Muerte hasta la Antártida. En cada caso, los experimentos daban un resultado positivo, encontraban vida. Luego, como control, los científicos calentaban las muestras hasta 160 grados Celsius para eliminar todas las formas de vida y obtenían el resultado negativo esperado. Para confirmar que el procedimiento experimental no daría un falso positivo, los científicos lo probaron en suelo estéril, que también dio un resultado negativo. Durante décadas, a Gilberto Levin no le permitieron publicar un artículo científico sobre la revisión de los resultados de aquel antiguo experimento. El experimento que decidieron considerar como fallido, y solo relativamente hace poco tiempo, se logró publicar el artículo. Y no solo porque la publicación científica de Gilberto Levin y su colega Patricia Stratt, según los autores, fue tan minuciosamente pulida que ya no se le podía criticar. También se debe a que en 2014, el laboratorio del rover Curiosity detectó por primera vez moléculas orgánicas en Marte. El laboratorio SEM detectó allí, en particular, metano, hidrocarburos clorados y otras moléculas orgánicas. Otro descubrimiento importante fue realizado por científicos astrobiólogos de la Universidad de Cardiff. Analizaron fragmentos de un meteorito que cayó en Sri Lanka el 29 de diciembre de 2012. El análisis químico mostró una densidad relativamente baja del material, así como un alto contenido de carbono y sustancias orgánicas. Mediante microscopía electrónica, los científicos lograron descubrir dentro de los fragmentos del meteorito estructuras redondeadas de aproximadamente 0.1 micrómetros de diámetro, que recuerdan a fósiles de algas. En la superficie de las estructuras se observaban filamentos que podrían ser flagelos de dichas algas. Como argumento a favor del origen extraterrestre de las estructuras y no de una contaminación ya en la Tierra, los científicos mencionan su ubicación en la parte interna de los fragmentos del meteorito y el bajo contenido de nitrógeno. Y en 2018 se publicó un informe de especialistas rusos con los resultados de la investigación de microbios provenientes del polvo cósmico que se había adherido al exterior de la ventana de la EEI. Se identificaron bacterias viables, y para explicar cómo llegaron a una altitud de 400 kilómetros sobre la Tierra, se consideraron 2 versiones. Un mecanismo hipotético de elevador ionosférico desde la Tierra, y como origen alternativo de estos microbios, el espacio. También hay otro aspecto del proceso, ya que los viajeros espaciales pueden no ser solo tardígrados y algas. Los científicos consideran seriamente a los virus como posibles portadores de vida en el espacio. Por ejemplo, existe un estudio que sugiere que la causa de la llamada explosión cámbrica, el aumento repentino de la biodiversidad de la fauna con esqueleto, hace unos 540 millones de años, fue la llegada de genes virales a la Tierra. En los restos fósiles de esa época, en un corto periodo de tiempo, aparecieron representantes de todos los filos animales que existen hasta hoy, incluidos los cordados.
El análisis de la coevolución de los retrovirus y sus hospedadores anfibios y peces mostró que los virus aparecieron en el océano hace entre 460 y 550 millones de años al inicio del Paleozoico. Según los cálculos de los astrónomos, en vísperas de la explosión cámbrica, a finales del periodo Ediacárico, la Tierra fue sometida a bombardeos de meteoritos y cometas, relacionados con el paso del sistema solar a través de una nube molecular gigante. Esto sucede con frecuencia en términos cósmicos, ya que el Sol, al girar alrededor del centro de la galaxia, pasa a través de muchas nubes moleculares gigantes. Este es un término científico bastante establecido. Imagínense, toda una galaxia, o incluso posiblemente todo el grupo de galaxias al que pertenece la nuestra, podría constituir una única biosfera conectada, y no solo un sector espacial del cosmos. El resultado de esto, por un lado, son extinciones masivas, y por otro, el enriquecimiento activo del acervo genético de la Tierra con genes cósmicos, que se incorporan en los genomas terrestres y empujan la evolución hacia adelante. Y los virus son los candidatos ideales para ese tipo de incorporación. Constituyen al menos el 8% del genoma humano, lo que permite concluir que la selección natural en los humanos y sus antepasados ocurrió en asociación con cientos de virus. Su viabilidad los hace prácticamente invulnerables. En el proceso de evolución, algunos genes virales que se fijaron en los genomas de las formas de vida celulares comenzaron a desempeñar funciones importantes para el organismo. Por ejemplo, la placenta, ese círculo rojo a la derecha, permite tanto a los humanos como a este ratoncito comenzar la vida dentro del vientre materno. Es posible que este órgano maravilloso nunca hubiera aparecido si nuestros antepasados lejanos no hubieran contraído en algún lugar una infección muy extraña. El gen PEG10, necesario para el desarrollo de la placenta, al parecer fue tomado por los antiguos mamíferos de un elemento genético móvil llamado retrotransposón. Un retrotransposón es algo así como un virus simplificado, que casi ha perdido su capacidad de infección, es decir, la capacidad de transmitirse de un huésped a otro, pero que todavía puede reproducirse dentro de las células del huésped e insertar sus copias en el genoma del huésped. Normalmente, se transmiten solo por herencia, de padres a hijos, pero, a veces, aunque es muy raro, todavía es posible contagiarse con ellos como con los virus. Este no es el único caso de este tipo. La enzima telomerasa, de la cual depende la restauración de los extremos de los cromosomas, que se acortan después de cada replicación, también desciende de un retrotransposón. Aquí hay otro ejemplo. Uno de los genes que juega un papel clave en el aprendizaje y la memoria es el gen ARC. Este gen, similar a un virus, es necesario para el almacenamiento a largo plazo de la información en el cerebro. La proteína se comporta como un virus y sirve como una plataforma para la interacción de las neuronas. ARC es como si abriera una ventana a través de la cual se consolidan los recuerdos. Y esta ventana no puede abrirse sin este gen. Un grupo de científicos dirigido por Jason Shepard, profesor asociado de neurobiología de la Universidad de Utah, quien ha dedicado más de 15 años al estudio de las proteínas, cree que un retrotransposón, ancestro de un retrovirus, ingresó al organismo de los mamíferos hace millones de años, lo que posteriormente llevó al desarrollo de la proteína ARC. Un ratón al que se le ha desactivado el gen ARC no es capaz de aprender ni de formar memoria a largo plazo. Después de encontrar el queso en el laberinto, al día siguiente ya olvida el camino para llegar a él. Pero eso no es todo. Los virus no solo saben integrarse muy bien en el genoma, sino también cooperar, camuflarse y comunicarse entre sí. Este descubrimiento lo hicieron científicos del Instituto Weizmann bajo la dirección del genetista y microbiólogo Rotem Sorek, quienes publicaron los resultados de su investigación en la revista Nature. Los autores del estudio sugirieron que una de las proteínas sirve como medio de comunicación entre los virus, cambiando su comportamiento. Después de 2 años y medio de experimentos con bacterias Bacillus subtilis, identificaron esta sustancia. Resultó ser una proteína viral que se libera de las bacterias muertas por los bacteriófagos. Por cierto, si observan cómo se ven y qué hacen los bacteriófagos, es decir, los virus que infectan células bacterianas, la cuestión del origen extraterrestre de estos mecanismos monstruosos ni siquiera parece estar en duda. Entonces, la proteína de comunicación entre los bacteriófagos es un péptido viral que consta de 6 aminoácidos y se produce cuando el fago infecta a una bacteria, señalando a otros fagos que el huésped está infectado. Cuando la cantidad de péptidos señalizadores y por lo tanto de células capturadas alcanza un nivel crítico, todos los virus, como si recibieran una orden, dejan de dividirse activamente y se esconden.
Si no fuera por esta maniobra engañosa, las bacterias podrían organizar una defensa colectiva o morir por completo, privando a los virus de la oportunidad de seguir parasitándolas. Los virus adormecen la vigilancia de sus víctimas y les dan tiempo para recuperarse. El péptido que les ayudó a hacer esto fue llamado Arbitrium, que significa decisión. Investigaciones posteriores demostraron que los virus son capaces de tomar decisiones aún más complejas. Pueden sacrificarse durante el ataque a la defensa inmunológica de la célula para asegurar el éxito de la segunda o tercera ola de ataque. Son capaces de moverse de manera coordinada de célula en vesículas de transporte, intercambiar material genético, ayudarse mutuamente a ocultarse del sistema inmunológico, cooperar con otras cepas para aprovechar sus ventajas evolutivas. Es muy probable que incluso estos ejemplos sorprendentes sean solo la punta del iceberg. Y para estudiar la vida social de los virus, incluso ha surgido una nueva virología. No se trata de que los virus tengan conciencia, pero los lazos sociales, el lenguaje de comunicación, las decisiones colectivas, la coordinación de acciones, la ayuda mutua y la planificación bien pueden considerarse signos de vida inteligente. Aquí están los ejemplos más relevantes. Bajo la envoltura de la famosa esfera con ventosas, hay una molécula corta de ARN, una cadena con 29.903 nucleótidos. Para comparar, en nuestro ADN hay más de 3.000 millones de estos nucleótidos. Es una estructura bastante simple, si la comparamos, pero el virus no necesita ser complicado. Lo principal es convertirse en un componente clave de un sistema complejo. Los virus se pueden comparar con piratas somalíes que, en un pequeño bote, capturan un enorme petrolero. No necesitan todo el algoritmo de control de la célula capturada. Basta con un código corto que haga que todo el sistema operativo de la célula trabaje para él. Para esta tarea, su código está perfectamente optimizado. Dentro de la célula, el virus cobra vida exactamente en la medida que lo permiten los recursos del sistema. En un sistema simple, es capaz de dividirse y controlar los procesos metabólicos. En un sistema complejo, como por ejemplo el organismo humano, puede utilizar opciones adicionales como alcanzar un nivel de procesamiento de información que roza la vida inteligente. Pero ¿para qué necesitan los virus todo esto? ¿Sacrificarse, ayudarse entre sí, perfeccionar el proceso de comunicación? ¿Cuál es su objetivo si no son seres vivos? Por extraño que parezca, la respuesta tiene una relación directa con nosotros. En términos generales, un virus es un gen. La tarea principal de cualquier gen es copiarse a sí mismo al máximo para propagarse en el espacio y el tiempo. Pero en este sentido, el virus no es muy diferente de nuestros propios genes, que también están principalmente preocupados por preservar y replicar la información que contienen. De hecho, la similitud es aún mayor. Nosotros mismos somos un poco virus. El organismo humano ha acumulado alrededor de 98.000 elementos retrovirales, con los que alguna vez se infectaron nuestros antepasados. Ahora forman entre 30 y 50 familias que se dividen en casi 200 grupos y subgrupos, según los cálculos de los genetistas. El último retrovirus que logró convertirse en parte de nuestro ADN infectó a la población humana hace unos 100 o 150.000 años. En ese entonces, nuestros antepasados vivieron una pandemia. ¿Qué hacen los virus relictos ahora? Algunos no se manifiestan de ninguna manera, o más precisamente, no sabemos de esas manifestaciones. Otros funcionan bastante bien, como lo hemos comprobado. Protegen al embrión humano de infecciones, restauran la replicación de los cromosomas, participan en el pensamiento y la memoria. Pero tal vez la misión de los virus sea mucho más significativa. En su momento se pensaba que las bacterias solo eran dañinas. Pero a medida que se fue acumulando conocimiento, resultó que no solo son útiles, sino que en muchos casos son vitales. De la misma manera, es posible que pronto dejen de demonizar a los virus. A menudo nos traen enfermedad y muerte. Pero, ¿y si el propósito de su existencia no es destruir la vida, sino dirigir la evolución? Después de todo, ejercemos influencia evolutiva unos sobre otros no solo como factores ambientales. Nuestras células participan directamente en el ensamblaje y la modificación del ARN viral. Y los virus entran en contacto directo con los genes de sus portadores, insertando su código genético en su organismo. Resulta que el virus es una de las formas en que nuestros genes se comunican con el mundo exterior. Sin embargo, es difícil quitarse de la cabeza la idea de que los virus también pueden llegar no solo montados en cometas, sino también en una tacita como esta. Después de todo, no solo se pueden traer bacterias, virus y moléculas orgánicas, también se pueden traer organismos casi completamente formados. Por ejemplo, una gran cantidad de hechos indican el origen extraterrestre de los pulpos, calamares y otros cefalópodos superiores. Un cerebro grande, un sistema nervioso complejo, ojos complejos de tipo cámara,
cuerpos extraordinariamente flexibles que cambian de forma y color al instante. Todos estos hechos son muy difíciles de explicar con la evolución progresiva estándar. Basta con el hecho de que los pulpos editan activamente su ARN, a pesar de que su ADN es extremadamente conservador. En la gran mayoría de los animales, las mutaciones espontáneas en el ADN determinan su desarrollo futuro, mientras que los calamares y los pulpos son capaces de cambiar deliberadamente su ARN para adaptarse mejor al entorno en el que viven. Estas modificaciones afectan la producción de proteínas, lo que permite adaptar mejor el organismo a las condiciones existentes sin recurrir a mutaciones reales en el genoma. Ya en 2015, los científicos descubrieron que el calamar puede editar hasta 60 ARN de su sistema nervioso al intentar adaptarse mejor a los cambios de temperatura. Y recientemente, el análisis de miles de muestras de ARN mostró que habilidades similares también están presentes en pulpos y sepias, moluscos que habitan principalmente en mares cálidos cerca de la costa. Pero vale la pena retroceder un poco y hacer la pregunta principal. Incluso si la biosfera unificada no es nuestro pequeño planeta en los confines de la Vía Láctea, sino todo un grupo de galaxias con miles de millones de planetas habitados, ¿dónde está el origen? ¿Dónde está ese sistema estelar con el que todo comenzó? Y cómo exactamente todo allí se puso en marcha de manera tan exitosa que, al final, la vida comenzó a expandirse a escala cósmica, porque hasta ahora existen varias teorías científicas principales sobre el origen de la vida, y aproximadamente el doble de teorías no científicas. Esto incluye la sopa primordial y el origen en la arcilla, no en el agua, donde los minerales arcillosos determinan el ambiente óptimo para la acumulación y el desarrollo de moléculas orgánicas complejas. También está la teoría del origen de la vida en el fondo del océano, cerca de los respiraderos hidrotermales, donde la radiación dañina del joven Sol no pudo llegar. Esto incluye las protocélulas, la versión del ARN e incluso la sorprendente endosimbiosis. Ya a finales del siglo XIX, se observó que los cloroplastos, orgánulos de la célula vegetal responsables de la fotosíntesis, se replican de manera independiente a la propia célula. Poco después surgió la hipótesis de que los cloroplastos son simbiontes, células de bacterias fotosintéticas que alguna vez fueron ingeridas por el huésped y permanecieron viviendo allí para siempre. Más tarde, la hipótesis de la endosimbiosis se amplió para incluir a las mitocondrias, orgánulos que consumen oxígeno y suministran energía a todas nuestras células. Hasta el día de hoy, esta hipótesis ha adquirido el estatus de una teoría plenamente desarrollada y comprobada en múltiples ocasiones. Basta decir que las mitocondrias y los plastidios tienen su propio genoma, mecanismos de división más o menos independientes de la célula y su propio sistema de síntesis de proteínas. En la naturaleza también se han encontrado otros endosimbiontes que no tienen detrás miles de millones de años de evolución conjunta y que se encuentran en un nivel de integración celular menos profundo. Por ejemplo, algunas amebas no tienen mitocondrias propias, pero sí tienen bacterias incorporadas que cumplen su función. Existen hipótesis sobre el origen endosimbiótico de otros orgánulos, incluyendo los flagelos, los cilios e incluso el núcleo celular. Todas estas versiones podemos analizarlas con más detalle en uno de los próximos episodios. ¿Les interesaría eso? Háganmelo saber con un like y un comentario. Y activen las notificaciones para no perderse nada. Eso sería todo por hoy. Gracias por calificar el video y por las opiniones de los biólogos evolutivos avanzados y expertos en los comentarios debajo del episodio. ¡Hasta pronto!